La carretera federal se extendía como una serpiente interminable bajo la luz mortecina de la madrugada. El rugido constante del motor era lo único que acompañaba a Ramiro González en esas horas en que el sueño y la soledad podían volverse enemigos mortales. Los faros de su tráiler iluminaban franjas del asfalto y más allá solo había sombras, polvo y el silencio imponente del norte de México. A sus 48 años, Ramiro conocía cada curva, cada señal oxidada y cada gasolinera olvidada a lo largo de las rutas que unían Monterrey con los desiertos de Chihuahua y los cerros de Durango. Su vida estaba marcada por los kilómetros recorridos, los cigarros fumados para mantenerse despierto y el recuerdo persistente de una familia que se había ido desmoronando con los años. Si estás escuchando esta historia y aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que transforman y conmueven, como el que estás a punto de conocer. Esa madrugada, mientras el viento golpeaba los retrovisores y el olor a gasolina impregnaba la cabina, algo rompió la rutina. A la distancia, Ramiro distinguió una silueta caminando por la orilla de la carretera. No era común ver a alguien en ese tramo olvidado, mucho menos a esas horas en que nadie se aventuraba sin vehículo. Frunció el ceño, redujo la velocidad y pensó que quizás se trataba de un migrante perdido, un campesino sin rumbo o incluso un loco. Pero la figura no titubeaba. Avanzaba con paso firme, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Ramiro bajó un poco la ventana. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro y sintió un escalofrío que no tenía explicación. A medida que se acercaba, los faros revelaron a un joven de aspecto sereno, con la ropa sencilla de un viajero y un pequeño crucifijo colgando del cuello. Levantó la mano en señal de pedir aventón, sin desesperación, casi con una calma desarmante. «¿Qué carajos haces aquí a estas horas, compa?», murmuró Ramiro para sí, aunque en el fondo ya sabía que no podía seguir de largo. Había visto demasiados cuerpos en cunetas, demasiadas historias de abandono en la carretera como para ignorar a un hombre que pedía ayuda. Pisó el freno suavemente, estacionó el tráiler a un lado y abrió la puerta del copiloto. El joven subió sin hacer ruido, acomodándose con una naturalidad sorprendente. «Gracias por detenerte», dijo con voz tranquila, profunda, como si llevara la certeza de que Ramiro lo haría. El camionero lo observó de reojo. No parecía peligroso, no traía mochila ni equipaje, apenas ese crucifijo que brillaba débilmente bajo la luz del tablero. «¿A dónde vas?», preguntó Ramiro mientras retomaba la marcha. El joven sonrió apenas, como si la pregunta fuera innecesaria. «Voy por el mismo camino que tú». Esa respuesta desconcertó a Ramiro. Estaba acostumbrado a pasajeros que suplicaban direcciones precisas, que hablaban de pueblos perdidos o de familiares lejanos, pero aquel muchacho no parecía tener prisa ni rumbo fijo. El silencio se instaló entre ellos. Solo el motor y el zumbido de las llantas sobre el pavimento llenaban el aire. Ramiro trató de sacudirse la incomodidad, convencido de que tarde o temprano el extraño empezaría a hablar de su destino. Pero lo que más lo perturbaba era la serenidad con la que lo miraba, como si pudiera leerle la mente, como si conociera su cansancio, sus pensamientos, incluso la herida secreta que llevaba en el corazón desde hacía años. Ramiro desvió la vista hacia el horizonte. En el cielo, la primera línea de luz empezaba a teñir de naranja el desierto. Pensó que tal vez aquella sería una jornada diferente. No imaginaba cuánto. La presencia del joven, cuyo nombre aún desconocía, le despertaba una sensación extraña. Una mezcla de desconfianza y alivio, como si ese encuentro no fuera casualidad. El camión avanzaba, y con cada kilómetro Ramiro sentía que la soledad de su rutina había cambiado para siempre. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin, rompiendo la tensión. El joven giró lentamente la cabeza, lo miró a los ojos y respondió con sencillez. «Jesús». La palabra quedó suspendida en el aire, resonando en la mente de Ramiro mientras la carretera se abría interminable frente a ellos.
El nombre resonaba todavía en la mente de Ramiro. Jesús, había dicho el muchacho, con esa serenidad que parecía venir de otro lugar. Ramiro no era un hombre religioso, aunque había crecido escuchando rezos de su madre y promesas incumplidas de su padre. Pero escuchar ese nombre en medio de la soledad de la carretera le producía una mezcla extraña de incomodidad y calma. Durante los primeros kilómetros, Jesús permaneció callado, mirando por la ventana el desierto que se extendía como un mar de arena y cactus. La luna aún se resistía a irse, colgando en el cielo como un farol pálido. Ramiro, acostumbrado a la música norteña o al zumbido constante de la radio, se sorprendió al sentir que ese silencio no era pesado, sino casi tranquilizador. Aún así, su curiosidad era más fuerte. «¿De dónde vienes, muchacho?», preguntó sin apartar la vista del camino. Jesús giró apenas la cabeza y respondió con suavidad: «De más lejos de lo que imaginas». Ramiro soltó una carcajada seca. «¿Pues qué? ¿Vienes de otro planeta o qué?». Jesús no rió, solo sonrió como si la pregunta fuera irrelevante. Aquella actitud lo desconcertaba. Estaba acostumbrado a pasajeros que se apresuraban a contar sus desgracias, que hablaban de la familia, de la pobreza, del trabajo que buscaban en la frontera. Pero este joven parecía no tener prisa, no necesitar justificar nada. Ramiro encendió un cigarro, aspiró profundo y dejó que el humo llenara la cabina. «Mira, no me malinterpretes, pero andar así en la noche es peligroso. Aquí hay de todo. Bandidos, gente que desaparece, policías corruptos. ¿Qué haces caminando solo por la carretera?». Jesús lo observó con calma. A veces es necesario caminar para encontrarse con quien debe encontrarse. El camionero frunció el ceño. «Hablas raro, compa, como si fueras un predicador o algo así». Jesús no respondió de inmediato. Sus ojos se mantenían fijos en el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de un naranja más intenso. Finalmente dijo: «No soy predicador, solo acompaño a los que me permiten subir». Ramiro soltó una risa nerviosa. «Pues qué suerte la mía, ¿no? O qué condena, ya veremos». El silencio volvió a instalarse, pero esta vez Ramiro sentía que no era un silencio vacío. Era como si cada palabra del muchacho dejara una semilla que él no sabía si quería que creciera. Para distraerse, encendió la radio. Sonaba un corrido viejo de los Tigres del Norte, y por un instante el ambiente se volvió más familiar. Pero al mirar de reojo notó que Jesús escuchaba con atención la letra, como si cada palabra le resultara significativa. «¿Te gusta la música norteña?», preguntó Ramiro tratando de romper la tensión. «La música siempre cuenta la historia de quienes la cantan», respondió Jesús, sin apartar la mirada del paisaje. «Habla del dolor, de la esperanza, de la vida en el camino». Ramiro lo observó sorprendido. Nunca había pensado en las canciones de esa forma. Para él eran compañía, nada más. El joven le daba un sentido distinto, casi profundo. El trayecto continuaba. Las señales de tránsito oxidadas aparecían cada tantos kilómetros, y algún burro extraviado cruzaba de vez en cuando el camino polvoriento. Ramiro intentaba concentrarse en el volante, pero no podía evitar preguntarse quién era realmente ese muchacho. No llevaba mochila, no parecía cansado pese a la caminata, y lo más extraño, no tenía la mirada perdida como la mayoría de los que pedían aventón. Su mirada era firme, serena, casi luminosa. Por un instante, Ramiro sintió un impulso de detenerse y decirle que bajara. Había algo en él que le provocaba miedo, aunque no supiera explicarlo. Pero al mismo tiempo otra fuerza lo retenía, una especie de confianza inexplicable. «Bueno, Jesús», dijo al fin, soltando el humo por la ventana, «ojalá tengas más conversación, porque este camino es largo y el sueño me anda cazando». Jesús lo miró directamente, y su respuesta fue tan simple como desconcertante: «Hablaremos cuando sea necesario». Esa frase dejó a Ramiro con más preguntas que respuestas. El motor rugía, los kilómetros pasaban, y aunque el joven apenas había dicho unas cuantas palabras, ya había cambiado la atmósfera dentro del tráiler.
Algo le decía que esa noche no sería como ninguna otra que había vivido en sus años de camionero. La carretera se deslizaba interminable, y con cada kilómetro Ramiro sentía que el silencio de Jesús lo empujaba hacia adentro, hacia recuerdos que solía mantener enterrados. Había algo en la mirada tranquila de aquel joven que le removía las entrañas, como si lo obligara a enfrentarse con un pasado que prefería olvidar. «Oye, chamaco», dijo Ramiro con un tono más áspero de lo que pretendía. «¿Siempre hablas tan poco o nomás me tocó a mí?» Jesús lo observó con calma. «No es necesario llenar todo con palabras. A veces lo que callamos habla más fuerte». Ramiro resopló, pero esas palabras lo alcanzaron. No podía evitarlo. El silencio, en compañía de ese extraño, le hacía recordar a su madre, aquella mujer de rostro cansado pero siempre sonriente, que había muerto demasiado joven en Durango. Aún podía verla preparando tortillas de harina en la madrugada, con la radio encendida en boleros antiguos. Ella siempre le decía: «Mijo, nunca dejes que la amargura te gane, porque el corazón se seca como la tierra sin agua». Ramiro tragó saliva. No había pensado en su madre en mucho tiempo. Giró el cigarro entre los dedos y se animó a hablar. «Crecí en un pueblito de Durango, ¿sabes? Allá no había mucho más que tierra, burros y fiestas patronales. Mi madre me crió casi sola. Mi viejo, bueno, ese nunca supo ser padre». Jesús no interrumpió. Su silencio era atento, casi acogedor, y eso le dio valor para continuar. «Era un borracho, un desgraciado», escupió Ramiro con rabia contenida. «Se gastaba lo poco que había en mezcal. Cuando se enojaba, le pegaba a mi madre. Yo no podía hacer nada, era un chamaco flaco. Lo odié toda la vida, ¿me entiendes?» El volante temblaba en sus manos. Ramiro tuvo que aflojar el agarre para no desviar el tráiler. Jesús entonces habló con suavidad. «El odio es un peso que mata más despacio que la bebida». Ramiro lo miró de reojo irritado. «Fácil decirlo si no viviste lo que yo viví». Jesús sostuvo su mirada. «Sé más de lo que imaginas». Un escalofrío recorrió la espalda del camionero. No podía explicarse cómo aquel joven podía hablarle con tanta certeza, como si realmente hubiera estado en ese patio de tierra donde él, de niño, se escondía para no escuchar los gritos de su madre. Ramiro bajó la voz, casi sin querer. «Cuando mi madre murió, yo juré no volver a rezar. No había nada justo en que ella, que se partía el lomo por darme de comer, se fuera tan pronto, y él siguiera vivo como si nada. Me largué de la casa, apenas cumplí 16. Encontré trabajo en la carretera y nunca volví». El silencio volvió a llenarlo todo. Solo el zumbido del motor y el crujido del viento contra el tráiler. Ramiro pensó que el joven no contestaría, pero entonces escuchó. «Tu madre no quería que vivieras con rencor. Su mayor deseo era que fueras libre, no prisionero de tu pasado». Ramiro giró de golpe hacia Jesús, con los ojos entrecerrados. «¿Cómo sabes eso?» Jesús lo miró con una serenidad imposible de fingir. «Porque las madres siempre hablan a través de lo que dejaron en sus hijos. Y lo que ella dejó en ti no fue odio, fue fuerza». Ramiro apretó los dientes. Esa certeza lo golpeaba, porque en el fondo sabía que era verdad. Había heredado de su madre la capacidad de resistir, pero lo había ensuciado con rabia y abandono. El recuerdo lo consumía. Vio el rostro de su padre borracho lanzando botellas contra la pared. Sintió otra vez el miedo de niño, el mismo que lo había acompañado durante años en la carretera, disfrazado de soledad. «¿Y qué chingados quieres que haga con todo esto?», preguntó Ramiro con la voz quebrada, como si le pesara admitir su dolor frente a un desconocido. Jesús no levantó la voz. «Perdonar no cambia el pasado, pero cambia lo que el pasado hace contigo». El corazón de Ramiro latía con fuerza. No estaba listo para aceptar esas palabras, pero tampoco podía descartarlas. La carretera seguía recta, interminable, y por primera vez en muchos años sentía que no solo transportaba carga. Llevaba consigo un peso mucho más profundo que ya no podía ignorar. La Sierra Madre Occidental se alzaba al frente como un muro oscuro. Las nubes cargadas de tormenta
se amontonaban sobre las cimas, y el viento comenzaba a golpear con furia los costados del tráiler. Ramiro estaba acostumbrado a conducir bajo todo tipo de climas, pero esa madrugada el aire traía un presentimiento distinto, una especie de advertencia que le apretaba el pecho. El asfalto se volvía resbaladizo a medida que las primeras gotas caían contra el parabrisas, marcando líneas irregulares bajo el reflejo de los faros. El limpiaparabrisas trabajaba sin descanso, pero la lluvia aumentaba con rapidez, convirtiéndose en una cortina que reducía la visibilidad a unos cuantos metros. Ramiro masculló entre dientes. Maldición, justo aquí tenía que soltar la tormenta. Jesús permanecía sereno, observando la carretera como si no hubiera peligro alguno. Esa calma inquietaba a Ramiro, porque él sabía que un descuido en esas curvas podía costar la vida. El tráiler comenzó a vibrar al subir la pendiente. Las llantas rechinaban sobre el pavimento mojado y el rugido del motor luchaba contra la gravedad. Ramiro mantenía las manos firmes en el volante, los nudillos tensos y la respiración contenida. «Agárrate bien, chamaco», dijo sin apartar los ojos del camino. «Estas curvas no perdonan a nadie». Jesús apoyó una mano en el tablero sin nerviosismo y murmuró: «No temas, el camino siempre muestra la salida». Ramiro soltó un bufido incrédulo, pero no tuvo tiempo de replicar. Una curva cerrada apareció de golpe. El tráiler patinó ligeramente hacia la izquierda, y el corazón de Ramiro dio un vuelco. Pisó el freno con cuidado, maniobrando para enderezar el vehículo mientras la lluvia azotaba con más fuerza. «¡Carajo!», gritó con la adrenalina corriéndole por las venas. Por un instante creyó que se estrellarían contra la barrera metálica, pero de alguna manera logró recuperar el control. El tráiler avanzó tambaleante hasta enderezarse en el carril correcto. Ramiro respiró hondo, con el pecho ardiendo. Jesús lo observaba en silencio, sin un gesto de miedo. Esa calma lo desconcertaba aún más. ¿No te das cuenta? «Estuvimos a un paso de morir», dijo Ramiro sacudiendo el volante como si quisiera descargar su rabia contra el metal. «La muerte no llega cuando tú la esperas», respondió Jesús con voz firme. «Llega cuando el camino termina». Ramiro sintió un escalofrío. Miró de reojo al muchacho, preguntándose cómo podía hablar así, tan tranquilo, mientras él todavía tenía el corazón desbocado. La tormenta arreció. Los truenos retumbaban en la montaña, y los relámpagos iluminaban el asfalto como si fueran lenguas de fuego atravesando el cielo. Cada destello mostraba la caída abrupta al vacío en el costado derecho, un abismo oscuro, profundo, listo para tragarse cualquier error. Ramiro tragó saliva. Se concentró en la línea blanca de la carretera, repitiéndose que debía mantener el control. El sudor le corría por la frente a pesar del frío, y sus manos no soltaban el volante. De pronto, una roca desprendida bloqueaba parte del carril. Ramiro la vio demasiado tarde. Giró bruscamente para esquivarla, y el tráiler se inclinó hacia un costado. Sintió como el peso de la carga lo empujaba al vacío. «¡Santa madre!», gritó apretando los dientes. Pero en ese instante, una calma inexplicable lo invadió. Fue como si el tiempo se ralentizara y sus manos supieran exactamente qué hacer. Enderezó el volante, ajustó la velocidad y logró que el tráiler recuperara la estabilidad. Pasaron la curva sin volcarse, apenas con un rechinido prolongado de las llantas contra el asfalto mojado. El corazón de Ramiro martillaba en su pecho, mientras la respiración se le escapaba entrecortada. Se pasó la mano por el rostro empapado de sudor y lluvia. «No sé cómo demonios lo logré», murmuró, casi sin voz. Jesús lo miró con serenidad y dijo: «Porque no estabas solo». La frase lo desarmó. Por un segundo, Ramiro quiso preguntar qué significaba, pero el rugido del trueno y el sonido de la lluvia lo dejaron sin palabras. Conducía todavía con el corazón agitado, sabiendo que aquella tormenta no era solo un obstáculo en la carretera, sino una prueba que lo había empujado al límite. Y lo que más le inquietaba era la certeza de que aquel extraño pasajero
había tenido algo que ver con su salvación. La tormenta quedó atrás poco a poco, y el cielo comenzó a abrirse con tonos rojizos que anunciaban el amanecer. Ramiro conducía todavía con el cuerpo tenso, como si el recuerdo de la curva mortal siguiera en sus manos. Jesús permanecía tranquilo, observando el horizonte con esa serenidad que lo hacía parecer ajeno a cualquier peligro. Horas después, Ramiro decidió hacer una parada en una gasolinera Pemex a las afueras de Zacatecas. El tráiler necesitaba combustible, y él, un café cargado para sacudirse el cansancio. Al estacionar, notó que había otros camioneros reunidos cerca de la tienda de conveniencia, fumando y platicando como era costumbre en esos puntos de descanso. Jesús bajó junto con él. Su presencia llamó la atención de inmediato. No era común ver a un joven viajando a pie en esos caminos, y mucho menos acompañado de un camionero veterano. Ramiro lo notó en las miradas curiosas de los colegas. «¡Ramiro!», gritó un hombre robusto de bigote espeso levantando la mano. «¿Ya viste la que te tocó de madrugada? Dicen que cayó un diluvio allá por la sierra». «Ni me lo digas, Toño», respondió Ramiro encendiendo un cigarro. «Estuve a nada de quedarme en el barranco». Los camioneros soltaron carcajadas nerviosas, como si supieran que esa frase escondía una verdad demasiado cercana. Pero pronto sus miradas se desviaron hacia Jesús, que se mantenía a un lado observando con calma. «¿Y el morro?», preguntó otro, un flaco con gorra deslavada. «No parece de por aquí». Ramiro iba a responder con evasivas, pero se adelantó un anciano que había estado sentado en una banca de madera, sorbiendo lentamente su café. Se incorporó despacio, caminó hacia Jesús y lo miró con ojos abiertos, como si reconociera un rostro que había visto antes. «Tiene la mirada del Señor», susurró con voz ronca, lo bastante alta para que todos escucharan. El silencio se apoderó del grupo. Algunos se miraron incómodos, otros se rieron nerviosos. Ramiro arqueó una ceja, incrédulo. «Ándale, don Felipe, ya empezó con sus cosas otra vez», dijo uno de los camioneros. «Siempre viendo santos donde no los hay». Pero el anciano no apartaba la vista de Jesús. «No hablo de santos, hablo de lo que uno siente aquí». Y se llevó la mano al pecho. «Ese muchacho no es cualquier caminante». Jesús no dijo nada, solo inclinó ligeramente la cabeza, como aceptando las palabras sin confirmarlas. Esa actitud desconcertó aún más a Ramiro, que intentaba mantener la compostura frente a sus colegas. «Es un aventón nomás», aclaró exhalando el humo de su cigarro. «Lo encontré en la carretera y lo subí. No inventen cosas». Pero en el fondo, las palabras del anciano le calaron. Recordó la calma de Jesús durante la tormenta, la certeza en su mirada, la forma en que parecía conocer cosas que nadie podía saber. Dentro de la tienda, Ramiro pidió café y una torta de jamón. Jesús lo acompañó, pero no pidió nada. Cuando la cajera le preguntó si quería algo, él sonrió y respondió: «Estoy bien, gracias». La mujer lo miró extrañada, como si hubiera sentido algo peculiar en ese gesto tan simple. Ramiro no pasó por alto esa reacción. Al volver al tráiler, algunos de los camioneros aún los observaban. Toño, el de bigote, se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Cuídate, Ramiro, y cuida al chamaco, tiene algo raro, no sé cómo explicarlo». Ramiro no respondió. Subió al tráiler en silencio, encendió el motor y miró de reojo a Jesús, que volvía a acomodarse con tranquilidad en el asiento del copiloto. Durante un buen rato, ninguno habló. Al retomar la carretera, Ramiro no pudo evitar soltar un comentario, mitad broma, mitad verdad. «Pues vaya fama que te cargas, chamaco. La gente te mira como si fueras, no sé, distinto». Jesús respondió sin apartar los ojos del camino. «No importa lo que digan. Lo importante es lo que tú sientas en tu corazón». Ramiro tragó saliva. Ese corazón, endurecido por los años y la soledad, empezaba a latir de manera distinta. Y aunque no quería admitirlo, las palabras del anciano y la presencia serena de Jesús lo perseguían con fuerza. La carretera se extendía interminable hacia el este, con el sol subiendo lentamente
y tiñendo de dorado los cerros a lo lejos. Ramiro conducía en silencio, apretando los dientes, como si luchara contra pensamientos que había guardado bajo llave durante años. El encuentro en la gasolinera lo había dejado inquieto. Las miradas, las palabras del viejo, la calma imperturbable de Jesús. Era como si la presencia de aquel muchacho lo obligara a mirar hacia adentro, y eso lo incomodaba más que cualquier tormenta. Encendió un cigarro, aspiró con fuerza y soltó el humo por la ventana abierta. No pudo contenerse. «Mira, chamaco, tú estarás muy tranquilo, pero yo traigo cosas que ni con 10 rezos se arreglan». Jesús lo observó con esa mirada serena que parecía atravesarlo. «El camino es largo, Ramiro. Siempre hay tiempo para sanar». Ramiro soltó una carcajada amarga. ¿Sanar? Eso es para los que todavía creen que la vida da segundas oportunidades. Yo ya la regué, y no hay vuelta atrás. Jesús no contestó de inmediato. El silencio se volvió pesado y Ramiro sintió que debía explicarse, aunque en el fondo no quería. Al fin, apretó el volante y habló con voz ronca. «Tengo una hija. Se llama Mariana». El nombre le quemó la lengua. Llevaba años sin pronunciarlo. Vivía en Monterrey con su madre, mi exesposa. Nos peleamos, como siempre, por mis ausencias, por la carretera, por mis vicios. Yo decía que lo hacía todo por ellas, pero la verdad es que me escondía aquí en el tráiler porque no sabía ser padre. Jesús no lo interrumpió. Ramiro siguió, sintiendo que cada palabra era un peso que soltaba, y al mismo tiempo una herida que se abría. Un día discutimos fuerte. Mariana me dijo que estaba harta de tener un fantasma de papá, alguien que solo aparecía de paso. Le grité cosas horribles, cosas que no merecía escuchar. Ella salió llorando. Desde entonces no la volví a ver. Ni llamadas, ni cartas, nada. El volante parecía arder en sus manos. Ramiro se obligó a mirar al frente, porque sabía que si giraba hacia Jesús y encontraba compasión en sus ojos, se rompería. ¿Sabes lo que es manejar miles de kilómetros con la voz de tu hija repitiéndose en la cabeza?, preguntó con un hilo de voz. Saber que le fallaste, que tal vez ni siquiera te quiere volver a ver. Jesús respiró hondo y dijo con calma: «El amor de un hijo nunca muere, aunque se oculte detrás del dolor». Ramiro apretó los dientes. «Eso dices porque no viste cómo me miró aquella vez. Era desprecio, chamaco. Yo mismo maté lo que quedaba entre nosotros». Jesús sostuvo la mirada fija en el horizonte. El desprecio es la máscara del dolor. Lo que tu hija buscaba no era un padre perfecto, sino un padre que se quedara. Esas palabras le atravesaron el pecho como un cuchillo. Ramiro golpeó el volante con la mano abierta, frustrado. «No entiendes. Yo no sé cómo quedarme. No sé estar. La carretera es lo único que tengo». Jesús habló más bajo, como si no quisiera imponerse. «No tienes que quedarte en un lugar. Basta con quedarte en su corazón». Ramiro sintió un nudo en la garganta, uno que llevaba años evitando. Las imágenes de Mariana regresaron de golpe, su risa de niña, sus ojos oscuros llenos de preguntas, la última vez que la vio llorar. El silencio se prolongó. Solo el rugido del motor llenaba el espacio entre ellos. Ramiro no respondió. No quería admitirlo, pero algo dentro de él empezaba a quebrarse. Y en esa grieta, las palabras de Jesús resonaban con fuerza, como si fueran semillas que algún día germinarían. El sol se había hundido tras el horizonte cuando Ramiro y Jesús entraron en las planicies del desierto de Chihuahua. El calor del día se desvanecía lentamente, reemplazado por un frío seco que se colaba por las rendijas de la cabina. El cielo se encendía de estrellas, tan numerosas y brillantes que parecían caer sobre la tierra. La carretera, recta y vacía, era apenas una línea oscura en medio de la inmensidad silenciosa. Ramiro llevaba horas sin hablar. Después de la confesión sobre Mariana, se había refugiado en la rutina de manejar, tratando de acallar los pensamientos que lo perseguían. Pero la presencia serena de Jesús no lo dejaba escapar. Era como un espejo que lo obligaba a mirarse a sí mismo. Jesús de pronto pidió con voz tranquila: «Detente aquí». Ramiro frunció el ceño. «¿Aquí? Si no hay nada,
puro desierto. Precisamente, respondió Jesús, a veces es necesario detenerse en el vacío para entender lo que llevamos dentro. El camionero suspiró, resignado. Redujo la velocidad y estacionó a un lado del camino. El silencio fue absoluto cuando apagó el motor. Solo el canto lejano de los grillos y el murmullo del viento quebraban la quietud. Jesús descendió del tráiler y alzó la vista al cielo. Ramiro lo observó por un momento antes de bajar también, encendiendo otro cigarro para espantar el frío y la incomodidad. El desierto se extendía como un océano oscuro y el firmamento brillaba con una claridad imposible de ver en las ciudades. Ramiro, pese a sí mismo, quedó impresionado. «Carajo, nunca me había parado a mirar el cielo de esta forma», dijo, soltando el humo lentamente. Jesús lo miró con una sonrisa leve. «El cielo siempre está ahí, Ramiro. Somos nosotros los que olvidamos mirarlo». El camionero se encogió de hombros. «Mirar no sirve de mucho cuando tienes cuentas que pagar y una vida hecha pedazos». Jesús se acercó un paso. «Sirve para recordar que no somos tan grandes como creemos y que, a pesar de todo, nunca estamos solos». Ramiro rió, pero fue una risa amarga. «¿Nunca solos? ¿Sabes cuántas noches he manejado sin hablar con nadie, escuchando solo el motor y mi cabeza reventando de recuerdos? Eso es soledad, muchacho». Jesús levantó la mirada hacia las estrellas. La soledad no es ausencia de compañía, sino ausencia de paz. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, como si el desierto entero las hubiera escuchado. Ramiro las masticó en silencio, mirando el cigarro consumirse entre sus dedos. Por un instante, recordó a Mariana de niña, señalando las estrellas desde el patio de su casa en Monterrey, preguntándole si de verdad había ángeles allá arriba. No supo qué contestarle entonces, y ahora esas memorias le mordían el alma. Jesús habló de nuevo con voz serena. «El cielo no está lejos. Cada estrella que ves es un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay luz». Ramiro apretó los labios. Se sentía vulnerable, como si aquellas palabras le arrancaran las defensas que había construido a lo largo de años de carretera. «¿Y qué se supone que haga con tanta luz si aquí abajo todo está jodido?», preguntó casi con rabia contenida. Jesús lo miró de frente, sin dureza. «Aceptarla. Dejar que ilumine lo que escondes». El camionero apartó la mirada. El desierto, inmenso y silencioso, parecía escuchar su lucha interna. Una brisa fría recorrió el lugar, levantando polvo y envolviéndolos en un aire casi sagrado. Ramiro apagó el cigarro con fuerza contra una piedra. «No sé si pueda, chamaco. No sé si me queda algo de fe». Jesús respondió sin vacilar. «La fe nunca se pierde, Ramiro. Solo se adormece. Y en el momento preciso, despierta». El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Ramiro sintió un extraño alivio, como si parte de su carga hubiera quedado suspendida bajo ese cielo inmenso. Sin querer admitirlo, aquel instante en el desierto había abierto una grieta en su coraza, y aunque todavía se resistía, sabía que algo dentro de él estaba cambiando. La madrugada se había transformado en noche cerrada nuevamente cuando Ramiro y Jesús atravesaban un tramo solitario de la carretera rumbo al norte. La luna, oculta entre nubes espesas, apenas dejaba ver el camino. El aire era seco, pero la tensión se podía sentir como un nudo en la garganta. Ramiro conocía demasiado bien esas rutas. No solo eran peligrosas por los barrancos o por el cansancio del conductor, sino porque ahí operaban hombres armados que no dudaban en asaltar a los viajeros. Encendió las luces altas y redujo la velocidad. A lo lejos, alcanzó a distinguir sombras moviéndose sobre el asfalto. Cuando se acercó, la sangre se le heló. Una camioneta vieja bloqueaba los dos carriles, y varias siluetas armadas se movían alrededor, iluminadas apenas por fogatas improvisadas. «¡Mierda!», murmuró Ramiro, apretando el volante. Jesús, en cambio, permanecía tranquilo, mirando hacia adelante con la misma serenidad que había mostrado bajo la tormenta o en el desierto. «Son hombres peligrosos, chamaco.
Si nos paran, ¿quién sabe qué nos hagan?, dijo Ramiro con la voz tensa. Jesús lo miró y respondió con calma: No tengas miedo, nadie puede quitarte lo que no llevas dentro. Ramiro frunció el ceño. Claro que tengo miedo, esos no se tientan el corazón. He visto lo que hacen, dejan cuerpos tirados en la orilla como si fueran basura. Jesús bajó ligeramente la cabeza, como en una oración silenciosa. Confía. La camioneta estaba cada vez más cerca. 2 hombres encapuchados levantaron rifles y le hicieron señas para que se detuviera. El corazón de Ramiro retumbaba en su pecho. Sabía que si se negaba podían disparar, pero también sabía que detenerse era arriesgarlo todo. Si nos matan aquí, nadie lo sabrá. Susurró con un hilo de voz. Jesús lo observó fijamente. El camino está protegido. Ramiro tragó saliva, incapaz de entender de dónde salía esa certeza. El sudor le corría por la frente. Redujo la marcha mientras la camioneta lo encandilaba con luces directas. 2 hombres se acercaron a la puerta, golpeando el costado del tráiler. Ramiro contuvo la respiración, esperando lo peor. «Bájate, viejo», gritó uno de ellos apuntando con el arma. Jesús, sin levantar la voz, dijo desde su asiento: «No nos harán daño». Y entonces ocurrió lo inexplicable. Los hombres se miraron entre sí, confundidos, como si algo invisible los hubiera detenido. Uno de ellos, que ya levantaba el arma, bajó el rifle lentamente, murmurando con nerviosismo: «No, no es buena idea, vámonos». «¿Qué dices, idiota?», reclamó otro. «Te digo que no», repitió el primero, retrocediendo como si hubiera visto un espectro. En cuestión de segundos, los asaltantes comenzaron a discutir entre ellos. Ramiro observaba incrédulo, con las manos firmes en el volante. Finalmente, sin razón aparente, los hombres se replegaron hacia la camioneta, quitaron el bloqueo y encendieron el motor para perderse en la oscuridad del desierto. El tráiler avanzó, dejando atrás las fogatas apagándose con el viento. Ramiro no podía creer lo que había visto. «¿Qué diablos fue eso?», preguntó con la voz temblorosa. Jesús miró al frente y contestó simplemente: «El mal reconoce cuando no tiene poder». Ramiro rió nervioso, incrédulo. «No me vengas con esas, chamaco. Esos estaban armados, eran capaces de matarnos. ¿Por qué se fueron como si nada?». Jesús lo miró de reojo, con una paz imposible de imitar. «Porque no era nuestro final». El camionero no encontró respuesta. Encendió un cigarro con manos temblorosas, tratando de recuperar el aliento. La carretera volvió a ser un hilo oscuro en medio de la nada, pero el eco de aquel encuentro seguía martillando en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, Ramiro sintió que lo que llevaba en la cabina no era solo un pasajero. Era algo mucho más grande, algo que no podía explicar pero que lo estaba transformando por dentro. La carretera se alargaba bajo la oscuridad de la madrugada, pero Ramiro apenas sentía el cansancio físico. Lo que lo desgastaba era otra cosa, un peso invisible que lo mantenía inquieto, como si algo estuviera empujando sus pensamientos hacia lugares que había evitado durante años. El silencio de Jesús, que antes le parecía extraño, ahora se había vuelto incómodo. Cada vez que lo miraba de reojo, lo encontraba sereno, con los ojos perdidos en algún punto del horizonte, como si supiera lo que se avecinaba. Ramiro prendió la radio, buscando distraerse, pero la señal era mala. Solo se escuchaban chasquidos y fragmentos de canciones interrumpidas. Apagó de golpe y bufó con fastidio. «Ni siquiera la radio me deja en paz esta noche». Jesús sonrió apenas. «A veces el silencio es necesario para escuchar lo que llevas dentro». Ramiro no contestó, pero poco a poco el silencio lo envolvió y el peso en su pecho comenzó a transformarse en imágenes. Primero fueron recuerdos borrosos como fotografías desgastadas, el rostro sonriente de su madre, los juegos de infancia en el patio de tierra en Durango. Después, más claros, Mariana, de niña, corriendo hacia él con un dibujo en las manos, pidiéndole que lo colgara en la cabina del tráiler. Recordó que había prometido hacerlo, pero nunca cumplió. El corazón le dio un vuelco. Cerró los ojos por un segundo y casi perdió el control del volante.
«Carajo», exclamó apretando el manubrio con fuerza. Jesús lo miró con calma. «¿Qué viste?» Ramiro respiró agitado, sin querer admitirlo. «Nada. Recuerdos. Cosas que no importan ya». «Todo lo que recuerdas importa», dijo Jesús suavemente. «Es lo que aún vive en ti». Ramiro quiso protestar, pero antes de que pudiera hacerlo, otra visión lo golpeó. Esta vez no era un recuerdo, sino algo distinto. Vio a su madre, de pie en medio de la carretera, sonriéndole con ternura, como si lo esperara. Sintió un calor en el pecho, mezcla de dolor y consuelo. Sacudió la cabeza incrédulo. «Estoy alucinando, seguro es el cansancio». Jesús mantuvo el tono sereno. «No es alucinación. A veces, cuando el corazón se abre, los que amamos encuentran la manera de regresar a nosotros». Ramiro se mordió el labio. No quería admitir que aquellas visiones lo habían conmovido hasta las lágrimas. Se pasó la mano por el rostro, tratando de ocultar la humedad en sus ojos. Unos kilómetros después, otra imagen lo atravesó. Mariana, ya mayor, de pie frente a él, con los ojos llenos de reproche, pero también con un destello de esperanza. Su voz resonó en su mente, clara como si estuviera ahí. «Papá, todavía puedes buscarme». Ramiro casi se detuvo en seco. «No puede ser», murmuró. La escuché. Jesús lo observó, sin sorpresa. El amor busca caminos para hablar. A veces se escucha en sueños, a veces en recuerdos, y a veces en visiones como esta. El camionero negó con la cabeza, como si quisiera escapar de esas palabras. «¿Y de qué sirve? Ella no quiere verme, me odia». Jesús respondió sin levantar la voz. «El odio no resiste el paso del tiempo. Lo que queda al final siempre es el amor». El silencio volvió a llenar la cabina. Pero ya no era el mismo silencio que antes. Ahora pesaba con fuerza, porque dentro de Ramiro habían despertado memorias que creía enterradas. El rostro de su madre, la voz de su hija, las promesas incumplidas. Todo se mezclaba, golpeando su corazón endurecido. Con los ojos fijos en la carretera, Ramiro apretó los dientes. No estaba listo para aceptar lo que veía, pero tampoco podía negar que esas imágenes le habían abierto una herida que necesitaba cerrar. Y en el fondo, aunque no lo quisiera reconocer, comenzaba a sentir que Jesús no era un pasajero cualquiera. La mañana avanzaba lentamente, cuando Ramiro y Jesús llegaron a un tramo donde la carretera se estrechaba y pasaba junto a un pequeño pueblo de San Luis Potosí. Era un lugar polvoriento, con casas de adobe cuarteadas por el tiempo, calles casi vacías y perros flacos buscando sombra bajo los árboles. La plaza central tenía una fuente seca y un kiosco oxidado que hablaba de mejores épocas ya lejanas. Ramiro estacionó el tráiler frente a una tiendita. Necesitaba agua y un descanso rápido antes de continuar. Mientras descendía, notó que los pocos habitantes del lugar los observaban con curiosidad, como si la llegada de forasteros fuera un acontecimiento raro. Jesús caminó despacio hacia la plaza y pronto un grupo de niños se le acercó. Eran pequeños descalzos, con ropa gastada, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Jesús se inclinó para escucharlos y en cuestión de segundos las risas comenzaron a llenar el aire. Ramiro los miraba a lo lejos, sorprendido. No era común que esos niños confiaban tan rápido en un desconocido. Dentro de la tienda pidió 2 botellas de agua. La tendera, una mujer mayor de rostro curtido, lo miró de reojo. «¿Es su hijo?», preguntó señalando a Jesús por la ventana. «No, señora, nomás le di un aventón», respondió Ramiro. La mujer asintió lentamente, pero sus labios murmuraron algo que Ramiro alcanzó a escuchar. «Tiene un aire distinto, como si trajera paz». Cuando salió con las botellas, vio que Jesús estaba rodeado ahora por un anciano sentado en una banca y 2 mujeres jóvenes que lo escuchaban con atención. No hablaba fuerte, pero su voz tenía un magnetismo extraño. El anciano, que parecía vencido por los años, sonrió con un alivio visible. Ramiro se acercó incómodo. «Chamaco, ya es hora de seguir. Tenemos que hacer la entrega». Jesús lo miró con calma,
Luego giró hacia el anciano y le tomó la mano con respeto. «La esperanza nunca muere», le dijo con suavidad. El viejo, con lágrimas en los ojos, asintió como si esas palabras hubieran despertado algo que llevaba mucho tiempo apagado. Ramiro tragó saliva. No entendía lo que estaba pasando, pero no podía negar que el ambiente del pueblo había cambiado en cuestión de minutos. Los niños reían, las mujeres conversaban animadas, y hasta la tendera se asomaba sonriente por la puerta de la tienda. «¿Qué les dijiste?», preguntó Ramiro, intentando sonar indiferente. «Nada que no supieran ya», respondió Jesús, y su voz tenía un matiz misterioso. Ramiro se recargó contra el tráiler encendiendo un cigarro. Observaba todo con escepticismo, pero había algo innegable. Ese lugar olvidado, marcado por la pobreza y el abandono, parecía haber recuperado un soplo de vida con la simple presencia de Jesús. Un niño pequeño, con la piel morena y los pies descalzos, se acercó a Ramiro y le ofreció una flor marchita que llevaba en la mano. «Para que no se sienta solo, señor». Ramiro quedó helado. No sabía qué decir. Tomó la flor con torpeza y por un instante sintió un calor extraño en el pecho. Miró a Jesús, que lo observaba con una leve sonrisa, como si supiera lo que estaba sintiendo. La campana de la iglesia sonó a lo lejos, aunque no era domingo ni había misa. Los pobladores levantaron la vista con asombro, intercambiando murmullos. Ramiro sintió un escalofrío. «Ya vámonos», dijo con voz áspera, tratando de recuperar la compostura. Jesús asintió y regresó al tráiler sin discutir. Ramiro encendió el motor, pero mientras el vehículo se alejaba del pueblo, miró por el retrovisor. Vio a los niños corriendo detrás, riendo y saludando. Y entonces lo entendió. Esa breve parada no había sido casualidad. Algo dentro de él se removía cada vez con más fuerza. Ese viaje ya no era solo un trabajo. Se estaba convirtiendo en un recorrido hacia algo que nunca había querido enfrentar. El calor húmedo de Nuevo León los recibió con un aire pesado que se pegaba a la piel. El tráiler avanzaba por carreteras cada vez más conocidas para Ramiro, que mantenía el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Cada señal, cada curva, le recordaba que estaba entrando en el territorio de recuerdos que había intentado evitar durante años. Jesús permanecía en silencio, observando los campos de cultivo y las montañas a lo lejos. Ramiro, sin embargo, no podía ignorar lo que sentía en el pecho, una mezcla de ansiedad y nostalgia que lo estaba desgastando más que cualquier desvelo en la carretera. Al pasar por un entronque, un letrero azul capturó su mirada. Monterrey, 45 kilómetros. El estómago se le revolvió. Pisó un poco más fuerte el acelerador, como si pudiera dejar atrás esa verdad que lo perseguía. Jesús habló entonces, con voz tranquila. «Estamos cerca de tu hija». Ramiro lo miró de reojo irritado. «¿Cómo sabes eso? No te he dicho nada». Jesús sostuvo su mirada sin vacilar. «Lo sé porque tu corazón late más fuerte con cada kilómetro que nos acerca». El camionero apartó la vista, maldiciendo en voz baja. Encendió un cigarro para ocultar el temblor de sus manos. «Aunque estemos cerca, no significa nada. Ella no quiere verme. Después de todo lo que pasó, sería una locura presentarme en su casa». Jesús lo observó con serenidad. El perdón siempre espera al final del camino. Ramiro soltó una carcajada amarga. «¿Perdón? ¿De veras crees que alguien olvida tan fácil? Yo mismo no puedo olvidar lo que hice». Jesús respondió sin levantar la voz. «No se trata de olvidar, se trata de sanar». El silencio se instaló de nuevo, pero dentro de Ramiro todo era ruido. Los recuerdos de Mariana lo golpeaban sin tregua, sus ojos llorosos aquella última noche, la puerta cerrándose con un portazo, las llamadas nunca devueltas. Sentía un nudo en la garganta que lo hacía manejar con más torpeza. Al pasar por una colonia en las afueras, reconoció una calle. Su corazón dio un brinco. Sabía que si giraba por ahí, llegaría directo a la casa de su hija. El tráiler rugió al continuar recto, como si su decisión estuviera tomada, pero su mente era un torbellino.
Jesús habló despacio. ¿Qué temes más, Ramiro? ¿Que ella no te reciba o que sí lo haga? La pregunta lo atravesó como un cuchillo. Ramiro apretó el volante y murmuró con rabia contenida: «Temo verla y darme cuenta de que ya no me necesita». Jesús lo miró con compasión. Un hijo siempre necesita a su padre, aunque no lo diga. Ramiro negó con la cabeza, los ojos húmedos por primera vez en años. «No puedo, no tengo el valor». Jesús bajó la mirada, como respetando su decisión momentánea. El valor no aparece de golpe, se construye paso a paso. Este camino aún no termina. Ramiro guardó silencio, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor. El letrero de Monterrey apareció de nuevo, más cercano, más inevitable. Cada metro que recorría lo acercaba no solo a su destino de entrega, sino al punto de quiebre de su propia vida. El sudor le corría por la frente, aunque el aire acondicionado estuviera encendido. No podía escapar de la verdad. Tarde o temprano tendría que enfrentarse a su pasado, aunque eso lo destrozara. Y mientras el tráiler devoraba los kilómetros, Ramiro comprendió que la carretera más difícil no era la de asfalto frente a él, sino la que lo conducía al corazón de su hija. El tráiler avanzaba por las avenidas de Monterrey, con el tráfico pesado del mediodía, envolviéndolos en un caos de claxonazos y motores rugiendo. Ramiro manejaba con el ceño fruncido, intentando concentrarse en los camiones que lo rebasaban y en las luces cambiantes de los semáforos. Sin embargo, su mente estaba en otra parte. Sabía que, a pocas calles de ahí, vivía Mariana. La simple idea le hacía temblar las manos. Jesús se mantenía en silencio. No había dado una palabra desde que entraron en la ciudad. Ramiro lo notaba. Estaba sentado con las manos juntas, mirando al frente con calma, como si su silencio tuviera un peso mayor que cualquier consejo. Esa quietud lo irritaba y lo aliviaba al mismo tiempo. «¿Y ahora qué, chamaco?», gruñó Ramiro, buscando romper la tensión. «¿No tienes nada que decir? Siempre con tus frases raras. Y ahora te quedas callado». Jesús no respondió. Apenas lo miró con suavidad, pero sus labios permanecieron sellados. Ramiro apretó el volante exasperado. «¿Así nomás? ¿Callado? ¿Después de todo lo que me has hecho recordar?». El silencio continuó, y fue entonces cuando Ramiro comprendió que esa ausencia de palabras no era indiferencia sino una invitación. Era como si Jesús le estuviera diciendo: «Ahora habla tú, ahora escucha tu propia voz». Con un suspiro largo, Ramiro bajó la velocidad y dejó que sus pensamientos salieran. «Tengo miedo, ¿sabes?», admitió con un hilo de voz. «Miedo de tocar esa puerta y que Mariana me cierre en la cara. Miedo de que me diga que ya no soy su padre». Jesús lo miró con paciencia, pero no habló. Ramiro continuó sintiendo que cada palabra era un desahogo. «Pasé tantos años huyendo. Primero de mi viejo, luego de mi madre cuando murió, y después de mi propia familia. Creí que la carretera me salvaría, que estar lejos me haría más fuerte. Pero solo me volví un cobarde con un tráiler enorme y un corazón vacío». Su voz se quebró. Por un instante pensó en encender un cigarro, pero sus manos temblaban demasiado. «La última vez que vi a Mariana». Su garganta se cerró y tuvo que tragar saliva antes de continuar. «La última vez me gritó que yo no era su papá, que nunca estuve. Yo también grité como un animal, y cuando se fue corriendo, no tuve el valor de seguirla. Desde entonces, cada kilómetro que recorro me recuerda esa escena». Jesús lo escuchaba, sereno, sin interrumpir. Ramiro se cubrió el rostro con una mano. Si hubiera tenido un poco de valor, si al menos hubiera pedido perdón ese día, quizá no estaría así. El silencio de Jesús era como un espejo. Lo obligaba a enfrentarse consigo mismo, sin muletas ni excusas. Ramiro lo entendió de golpe. Las palabras del joven ya habían sembrado en él lo necesario. Ahora era su turno de hablar, de vaciarse, de reconocer su verdad. Respiró hondo, con lágrimas contenidas. «La verdad es que todavía la quiero. Es mi hija, y me duele saber que quizá ya no me necesita.
Pero más me duele pensar que nunca supo cuánto la amé, aunque lo haya escondido detrás de mi orgullo y mis errores. Jesús cerró los ojos un instante, como aprobando esa confesión silenciosa. Ramiro volvió a encender el motor con más firmeza. Algo dentro de él había cambiado. El silencio que antes lo desesperaba, ahora lo fortalecía. Había entendido que no necesitaba más respuestas. Las tenía en su interior, esperando a ser dichas en voz alta. Y mientras el tráiler avanzaba entre avenidas y montañas, Ramiro supo que estaba a punto de enfrentar la decisión más difícil de su vida. El tráiler avanzaba por la carretera de regreso, dejando atrás el bullicio de Monterrey. La ciudad quedaba iluminada a lo lejos, con sus montañas recortadas bajo un cielo cargado de nubes. Ramiro conducía en silencio, con la mente ardiendo en recuerdos y decisiones que todavía no se atrevía a tomar. Sentía que la presencia de Jesús lo sostenía, aunque también le generaba una tensión inexplicable. De pronto Jesús habló con serenidad. «Aquí me bajo». Ramiro frunció el ceño y soltó una risa incrédula. «¿Aquí? ¿En medio de la nada?» «Estás loco, chamaco. No hay pueblo cerca, ni transporte, nada». Jesús lo miró con tranquilidad. «Mi camino no necesita carreteras». Ramiro pisó el freno lentamente y estacionó a un costado, aunque por dentro se resistía a obedecer. El viento nocturno entraba por la ventana abierta, trayendo un olor a tierra húmeda. «Escucha, muchacho», dijo Ramiro, encendiendo un cigarro con manos nerviosas. «No voy a dejarte aquí. Ya bastante raro fue recogerte en medio de la carretera, y ahora me sales con esto». Jesús mantuvo su tono suave. El viaje que teníamos que compartir ya terminó. Ramiro lo observó de reojo. Había algo en esas palabras que lo golpeaba con fuerza. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Que nomás viniste a revolverme la vida y ya? Jesús sonrió apenas, sin ironía. «No te revolví la vida, te la mostré». El cigarro temblaba entre los dedos de Ramiro. No sabía si enojarse o agradecer. «No entiendo nada de lo que dices, pero siento que si te bajas, me voy a quedar incompleto». Jesús apoyó una mano en su hombro. El contacto era firme, pero transmitía una paz que Ramiro no había sentido en años. «No estarás incompleto. Al contrario, ahora llevas contigo lo que siempre estuvo esperando». Ramiro tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo tuvo miedo de quedarse solo. «Mira, si necesitas llegar a Monterrey, yo te acerco. No me cuesta nada». Jesús negó con la cabeza. «No necesito entrar, tú sí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que Ramiro entendía demasiado bien. «No sé si pueda hacerlo», confesó con voz quebrada. «No sé si tenga el valor para tocar esa puerta». Jesús lo miró directo a los ojos. «El valor no está en el resultado, sino en intentarlo». Ramiro bajó la mirada. Por un momento pensó en discutir, en obligarlo a quedarse, pero sabía que no podía. Algo más grande que él se lo impedía. Jesús abrió la puerta del copiloto y descendió con calma. El viento levantó polvo a su alrededor. Ramiro lo observó con una mezcla de tristeza y desconcierto. «Oye», gritó desde la cabina con la voz quebrada, «¿volveré a verte?» Jesús lo miró una última vez, y su sonrisa fue tan serena que heló y reconfortó a Ramiro al mismo tiempo. «Siempre que me busques, estaré en el camino». Cerró la puerta suavemente y comenzó a alejarse. Ramiro miró el retrovisor. La figura de Jesús se hacía más pequeña con cada segundo. Quiso tocar el claxon, llamarlo, detenerlo. Pero cuando volvió a mirar, ya no estaba. La carretera estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie allí. Un escalofrío recorrió su espalda. Encendió el motor de nuevo, pero esta vez sus manos no temblaban. Algo había cambiado. Y aunque sentía un vacío enorme en la cabina, también había una fuerza nueva latiendo en su pecho. Mientras retomaba la ruta, Ramiro comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. El amanecer bañaba de tonos dorados las montañas de Monterrey cuando Ramiro estacionó el tráiler en una calle tranquila, no muy lejos de la casa donde vivía Mariana.
El motor se apagó con un rugido final, y el silencio lo envolvió como un recordatorio de que ya no tenía excusas para seguir huyendo. Encendió un cigarro, pero lo apagó enseguida. El humo le sabía amargo, como si ya no le ofreciera refugio. Respiró hondo, tratando de reunir valor. Jesús no estaba más a su lado, y esa ausencia pesaba. Sin embargo, las palabras que había dejado resonaban en su mente. El valor no está en el resultado, sino en intentarlo. Ramiro bajó del tráiler y caminó despacio por la acera. Cada paso era una batalla contra el miedo, contra la vergüenza que había cargado tantos años. La fachada de la casa estaba igual que en sus recuerdos. Una puerta de madera pintada de azul, un pequeño jardín descuidado y la misma ventana por la que Mariana solía asomarse de niña para despedirlo cuando partía a la carretera. Se detuvo frente a la puerta. Su corazón golpeaba tan fuerte que sentía que cualquiera podría escucharlo. Levantó la mano para tocar, pero la bajó de inmediato. «No puedo», murmuró con un hilo de voz. En ese instante, la puerta se abrió desde dentro. Una mujer joven apareció en el umbral, con el cabello recogido y los ojos oscuros que tanto conocía. Era Mariana. Había crecido. Su rostro era más serio, pero la expresión era inconfundible. Ella lo miró sorprendida, casi paralizada. «Papá», susurró, como si la palabra le pesara. Ramiro sintió que las rodillas le fallaban. «Hija, yo...» Su voz se quebró. «Perdóname». Mariana lo observó en silencio, con lágrimas formándose en sus ojos. Durante un instante, el mundo pareció detenerse. Ramiro temblaba, esperando rechazo, esperando que la puerta se cerrara de golpe. Pero en lugar de eso, Mariana dio un paso hacia adelante. «¿Por qué ahora?», preguntó con la voz rota. «Después de tantos años, ¿por qué vienes?». Ramiro bajó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. «Porque ya no podía seguir huyendo. Porque entendí que te fallé, que me escondí detrás de la carretera para no enfrentar mis errores, y porque, aunque no lo creas, nunca dejé de amarte». Mariana lo escuchó, con el pecho subiendo y bajando acelerado. El silencio se alargó, hasta que finalmente dijo: «¿Sabes cuánto te necesité? ¿Cuánto lloré esperando que aparecieras?». «Lo sé. Y me duele más de lo que puedo decirte», respondió Ramiro con la voz desgarrada. «Pero si todavía me queda una oportunidad, aunque sea mínima, quiero recuperarla». Mariana lo miró fijamente. Las lágrimas le corrían por las mejillas, y de pronto, sin pensarlo más, se lanzó hacia él y lo abrazó con fuerza. Ramiro quedó paralizado, y luego la envolvió entre sus brazos, llorando como un niño por primera vez en décadas. «Te extrañé tanto, papá», susurró ella contra su hombro. Ramiro sollozó. «Perdóname. Perdóname por todo lo que no fui». Ese abrazo lo liberó de un peso que había cargado por años. Era como si cada kilómetro recorrido, cada noche de soledad, cada error acumulado se derritiera en ese instante. Cuando se separaron, Mariana lo miró con ojos húmedos pero llenos de ternura. «No será fácil», dijo, «pero si de verdad quieres estar, esta vez no me falles». Ramiro asintió con firmeza, con una determinación que nunca había sentido. «No pienso fallarte nunca más». Mientras la acompañaba hacia dentro de la casa, Ramiro entendió que algo había cambiado para siempre. No solo había recuperado a su hija, había recuperado la parte de sí mismo que creía perdida. Y aunque Jesús ya no estuviera a su lado, sentía su presencia en cada latido de su corazón. La tarde caía sobre Monterrey, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Ramiro se encontraba sentado en el porche de la casa de Mariana, con una taza de café en las manos. El ruido lejano de la ciudad contrastaba con la calma que sentía en su interior. Después de tantos años de soledad y culpa, por fin había recuperado algo que creía perdido para siempre. A su hija y con ella la esperanza. Mariana se asomó por la puerta. «¿Estás cómodo, papá?», preguntó con una sonrisa tímida. Ramiro levantó la vista. Sus ojos brillaban con una emoción que ya no intentaba ocultar.
Más que cómodo. Me siento vivo otra vez. Ella se acercó y se sentó a su lado. Durante unos segundos no hablaron. Solo compartieron ese silencio lleno de significados nuevos. Ya no era el silencio incómodo de reproches, sino el de dos corazones que comenzaban a sanar juntos. Ramiro respiró hondo mirando hacia el horizonte. Hija, no sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero quiero que sepas que cada día que me quede será para ti. Mariana lo tomó de la mano. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. El corazón de Ramiro se llenó de una paz desconocida. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, volvió a pensar en Jesús. Aquel joven misterioso que había aparecido en la carretera y que de una manera inexplicable lo había transformado para siempre. No lo había vuelto a ver desde aquella despedida, pero su presencia seguía latente en cada pensamiento, en cada decisión, en cada palabra que ahora se atrevía a pronunciar. Ramiro murmuró como para sí mismo: ese muchacho no era un simple pasajero. Mariana lo miró con curiosidad. ¿Quién? Ramiro sonrió con melancolía. Un viajero que recogí en la carretera. No sé bien quién era, pero gracias a él estoy aquí contigo. Mariana inclinó la cabeza, intrigada, pero no preguntó más. Tal vez comprendió que había cosas que escapaban a la lógica, experiencias que solo podían sentirse y guardarse en el corazón. El sol se ocultaba lentamente y una brisa fresca recorría la calle. Ramiro se levantó, dejando la taza sobre la baranda, y miró al cielo encendido de estrellas que comenzaban a aparecer. Por un instante, le pareció escuchar una voz en lo más profundo de su ser. El camino no termina, apenas comienza. Sonrió con lágrimas asomando en sus ojos. Ya no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Se volvió hacia Mariana y dijo con firmeza: prometo no volver a huir. Esta vez me quedo. Ella lo abrazó, y en ese gesto sencillo, Ramiro comprendió que el viaje más largo y más duro no había sido el recorrido por las carreteras de México, sino el que lo llevó de regreso al corazón de su hija y al suyo propio. El eco de la carretera aún lo llamaba, pero ya no como un escape, sino como un recordatorio. Ahora sabía que cada kilómetro recorrido tenía un propósito, que cada encuentro podía cambiar una vida, y aunque Jesús no estuviera físicamente, Ramiro sabía que lo acompañaría siempre en espíritu. Querido oyente, esta historia nos deja una verdad profunda. A veces, en medio de la rutina y del dolor, la vida nos pone frente a encuentros que parecen casuales, pero que en realidad son señales. Señales que nos muestran que nunca es tarde para reconciliarnos, para amar, para empezar de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que transforman y nos recuerdan que todos tenemos un camino que recorrer. Y no olvides hacer clic en el video que aparece ahora en la pantalla para continuar con otra historia que, como esta, puede cambiar la forma en que miras tu propio viaje. Porque al final, todos somos viajeros en una carretera que nos lleva tarde o temprano a donde siempre debimos estar.